Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy les traigo un video diferente. Vamos a hacer este hermoso, este rico y sabroso sazón criollo al natural, pero vamos a ir escuchando una historia que me dejó muy impactada y por eso utilicé ese audio, porque me dejó, hay que cuidarse, señores. La persona que tú más cerca tienes, esos son los primeros que se dan apuñaladas por la espalda. Así que vamos a escucharlo y ver cómo prepara este rico sazón. ¿Qué le parece? En la lectura del testamento de mi esposo, su madre sonrió con suficiencia y dijo, todo me pertenece a mí. El abogado sonrió y dijo, en realidad, le dejó un mensaje especial. Su sonrisa desapareció cuando lo leyó. Nunca pensé que mi vida se convertiría en algo salido de un drama judicial, pero aquí estamos. Había estado casada con mi esposo, Daniel, durante 10 años. Habíamos construido una vida hermosa juntos, amor, risas, un hogar por el que trabajamos duro. Pero a lo largo de esos años, siempre hubo una nube oscura cerniéndose sobre nosotros. Esa nube era su madre, Margaret. Desde el momento en que la conocí, supe que no le caía bien. Tampoco lo ocultaba. Dejó muy claro que pensaba que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Solo estás detrás de su dinero, decía. Aunque Daniel y yo trabajamos duro para construir nuestra vida juntos, la verdad era que ella quería controlarlo, como siempre lo había hecho. Margaret siempre había sido una fuerza de la naturaleza, controladora, manipuladora y cruel. Trataba a Daniel como si todavía fuera un niño pequeño que necesitaba su permiso para vivir su vida. Pasó años tratando de ganarse su amor, pero ella solo le mostraba afecto cuando hacía exactamente lo que ella quería. Cuando se casó conmigo, lo vio como una traición. Despreciaba que me hubiera elegido a mí en lugar de a ella. A pesar de todo, Daniel todavía amaba a su madre. Nunca me interpuse en su relación, aunque a menudo tuve que ser yo quien lo consolara cuando lo hería con sus palabras. Él deseaba tanto su aprobación. Quería creer que, en el fondo, ella lo amaba como una madre debería. Luego, hace 6 meses, Daniel falleció. No fue repentino. Había estado luchando contra una larga enfermedad. Tuvimos tiempo para prepararnos, para hablar de todo, y una de las cosas que se aseguró de manejar fue su testamento. Sabía que su madre vendría por mí, sabía cómo era, lo que nos lleva a hoy. Me senté en la oficina del abogado, con las manos fuertemente entrelazadas, mi dolor aún fresco. Margaret estaba sentada frente a mí, vistiendo un costoso vestido negro, actuando como si fuera la viuda afligida. Apenas me había hablado desde la muerte de Daniel, excepto para burlarse de mí en el funeral, diciéndome que era solo cuestión de tiempo antes de que terminara en la calle, donde pertenecía. Ella realmente creía eso. Estaba sentada allí, sonriendo con suficiencia, esperando que el abogado confirmara lo que ella pensaba. Ya sabía que estaba a punto de heredarlo todo. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento de Daniel. A mi amada esposa, le dejo nuestra casa, nuestros ahorros y todos mis bienes personales. La sonrisa de Margaret vaciló, pero rápidamente se recuperó, reclinándose en su silla con un aire arrogante. Claramente pensaba que el verdadero dinero, sus inversiones, sus acciones, las cosas que creía que le pertenecían, iban a ir a ella. El abogado continuó. A mi madre, Margaret, le dejo. Hizo una pausa, luego tomó una hoja de papel aparte. Sus labios se torcieron como si estuviera conteniendo una sonrisa. ¿Le dejo este mensaje personal? Margaret frunció el ceño. ¿Qué? El abogado deslizó el papel sobre el escritorio hacia ella. Daniel le dejó una carta. Ella la arrebató, desdoblándola con una mirada de furia apenas contenida. Mientras leía, su sonrisa desapareció por completo. Su rostro se enrojeció. Sus manos apretaron el papel con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. Sus labios se movieron mientras leía las palabras, y luego golpeó el papel sobre el escritorio. Esto es una broma, siseó. Me incliné hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Qué dice? El abogado, aún sereno, dijo. Daniel quería asegurarse de que sus últimas palabras para su madre fueran claras. Extendí la mano hacia la carta y, para mi sorpresa, el abogado me entregó una copia. Mientras leía, mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo. Madre, si estás leyendo esto, significa que probablemente esperas quitárselo, todo a mi esposa. Pero necesito que entiendas algo. Nunca me controlaste, y no la controlarás a ella. Pasaste toda mi vida tratando de manipularme, tratando de hacerme sentir que nunca era lo suficientemente bueno. Pero en mis últimos momentos, encontré paz al saber que había construido una vida con alguien que realmente me amaba. No por mí, dinero, no por lo que podía darle, sino por mí.
Tú nunca me diste ese amor, y por eso no te debo nada. Todo lo que tengo va para mi esposa, la mujer que estuvo a mi lado cuando tú nunca lo hiciste. La habitación quedó en silencio. Las manos de Margaret temblaban mientras apartaba la carta. Esto es absurdo, escupió. Él no quería decir esto. Estaba enfermo. No sabía lo que decía. El abogado suspiró, como si hubiera esperado esta reacción. Señora Caldwell, le aseguro que su hijo estaba en pleno uso de sus facultades cuando escribió esto. Y según sus deseos, no le ha dejado nada. El rostro de Margaret se retorció de rabia. «Esto es obra tuya», gruñó, señalándome con un dedo tembloroso. «Lo envenenaste contra mí. Lo volviste contra su propia madre». Finalmente hablé, con voz calmada. «No, Margaret, tú hiciste eso por ti misma». Ella se levantó tan rápido que la silla casi se cae. «Esto no ha terminado», dijo furiosa. «Lucharé contra esto. Te llevaré a los tribunales. Esa casa debería ser mía. Ese dinero debería ser mío». El abogado se reclinó en su silla, completamente imperturbable. «Puede intentar impugnar el testamento, pero le advierto que Daniel tomó precauciones adicionales para asegurarse de que fuera inquebrantable. Estaría perdiendo su tiempo y su dinero». Margaret lo miró fijamente, luego a mí. Podía ver la furia en sus ojos, la incredulidad de que había perdido, de que no tenía poder aquí. Dio media vuelta y salió furiosa de la oficina, cerrando la puerta de golpe. Me quedé sentada allí por un largo momento, mirando el espacio que acababa de ocupar. Luego solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Daniel se había enfrentado a ella al final. Incluso en la muerte me había protegido. Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que esta no sería la última vez que oiría de Margaret. Y tenía razón, porque lo que sucedió después fue aún peor. Margaret salió furiosa de la oficina del abogado ese día, pero sabía en el fondo de mi ser que no había terminado conmigo. No era del tipo que aceptaba la derrota. Había pasado toda su vida saliéndose con la suya mediante la intimidación, la manipulación y la pura crueldad. Y ahora perder ante mí, una mujer a la que siempre había considerado inferior, era algo que no podía soportar. Apenas había llegado a casa cuando el teléfono comenzó a sonar. Lo ignoré al principio, pero después de la cuarta o quinta vez, lo atendí. Margaret ni siquiera se molestó con formalidades. «Crees que has ganado, ¿verdad?». Su voz temblaba, no de tristeza, sino de rabia. Me quedé en silencio. Ella soltó una risa amarga. «No tienes idea con quién te estás metiendo. Esa casa, ese dinero, deberían ser míos. No eras nada antes de casarte con mi hijo, y pronto volverás a ser nada». Tragué el nudo en mi garganta, tratando de mantener mi voz firme. Daniel tomó su decisión y necesitas aceptarlo. Ella se burló. «Ya veremos». Luego colgó. Traté de convencerme de que solo estaba fanfarroneando, solo desahogándose, pero algo en su tono me hizo sentir escalofríos. El primer ataque. Pasó una semana, luego otra. Las cosas estaban tranquilas, demasiado tranquilas. Luego, una mañana, me desperté y encontré un aviso de desalojo pegado en mi puerta. Mi corazón se detuvo. Lo arranqué y lo leí una y otra vez, tratando de entender. Decía que la casa que Daniel y yo habíamos comprado juntos no era legalmente mía, que de alguna manera todavía le pertenecía a Margaret. No tenía sentido. El abogado me había asegurado que el testamento era inquebrantable. Daniel se había asegurado de que estuviera protegida. Me apresuré a llamar al abogado. Él estaba calmado pero serio. «Está tratando de impugnar el testamento», dijo. «Está diciendo que tu matrimonio fue fraudulento, que manipulaste a Daniel cuando estaba enfermo. Está diciendo que la casa debería revertir a su pariente consanguíneo más cercano». Me sentí enferma. «No puede hacer esto en serio, ¿verdad?». «Puede intentarlo», suspiró, «pero no tiene un caso. Está desesperada. Eso no significa que no será una pelea». Y lo fue. Me arrastró a los tribunales, haciendo acusaciones descabelladas sobre cómo había atrapado a Daniel, cómo me había aprovechado de su enfermedad, cómo lo había aislado de su amorosa familia. Fue un circo. Mintió descaradamente, llorando, lágrimas de cocodrilo en el estrado, actuando como si hubiera sido una madre cariñosa que había sido cruelmente apartada. Me senté allí, con las manos apretadas, mis uñas clavándose en las palmas tan fuerte que dejaron marcas. Quería gritar, levantarme y decirle a todos la verdad, que ella nunca se había preocupado por Daniel, que solo le había importado controlarlo, poseerlo. Pero me quedé callada. Dejé que el abogado hiciera su trabajo, y al final, el juez vio a través de ella. El caso fue desestimado. Pensé que eso sería el final.
Me equivoqué. La escalada. Unos días después del fallo judicial, llegué a casa tarde una noche y encontré mi puerta principal ligeramente abierta. Mi estómago se hundió. Sabía que la había cerrado con llave cuando salí. Empujé la puerta lentamente, con las manos temblando. La casa estaba oscura, inquietantemente silenciosa. Entré, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Y entonces lo vi. Mi sala estaba destruida. Los muebles volcados, las fotos rotas, papeles esparcidos por todas partes. Alguien había estado aquí. Retrocedí, mis dedos forcejeando para marcar el 911. La policía llegó rápidamente. Revisaron la casa, pero quienquiera que hubiera hecho esto ya se había ido. No habían robado nada de valor. Solo lo habían destrozado. No fue un robo. Fue un mensaje. No necesitaba adivinar quién lo había enviado. La policía no pudo hacer mucho. No hay signos de entrada forzada, me dijeron. ¿Tienes alguna idea de quién pudo haber hecho esto? Los miré, mis manos todavía temblando. Sí, pero por supuesto no tenía pruebas. Y Margaret no había terminado. El punto de quiebre. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Coches. Extraños estacionados frente a mi casa a horas extrañas. Mis botes de basura volcados en medio de la noche. Flores muertas dejadas en mi puerta. Apenas dormía. Sentía que me estaban cazando. Luego, una noche, escuché un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla. Era Margaret. Casi no la abro. Todos mis instintos me decían que no lo hiciera, pero estaba cansada de esconderme, cansada de tener miedo. Abrí la puerta. Ella sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era fría. ¿Disfrutando la casa?, preguntó, su voz suave, burlona. No respondí. Su sonrisa se amplió. No voy a parar, lo sabes. Puedes pensar que has ganado, pero esto no ha terminado. Me quitaste a mi hijo, y ahora voy a quitarte todo a ti. Algo en mí se rompió. Durante semanas había estado viviendo con miedo, pero ahora, mirándola a ella, esta mujer amargada y llena de odio que había pasado toda su vida tratando de controlar todo, sentí algo más. Sentí que ya había tenido suficiente. Di un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotras. Escúchame, Margaret, dije, mi voz firme. Ya perdiste. Daniel te vio por lo que eres. Y no importa lo que hagas ahora, nunca ganarás esta casa. Es mía. Mi vida. Es mía. Y tú no tienes nada. Tú misma te lo hiciste. Por primera vez, ella pareció asustada. Lo vi por un momento, un destello en sus ojos. Luego se burló. Ya veremos. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche. Pero sabía que esto no había terminado. Y tenía razón, porque a la mañana siguiente recibí una llamada del abogado. Y lo que me dijo, lo cambió todo. La última jugada. Apenas dormí esa noche. Las palabras de Margaret me perseguían. No dejaba de recordar la forma en que se había parado en mi puerta, su voz llena de veneno, prometiendo que no había terminado. Conmigo. Y tenía razón. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era mi abogado. Tenemos un problema, dijo, su voz tensa. Apreté el teléfono. ¿Qué pasa ahora? Él suspiró. Margaret acaba de presentar una nueva demanda. Está diciendo que Daniel tenía un testamento secreto, uno que le deja todo a ella. Casi se me cayó el teléfono. ¿Un testamento secreto? Eso es ridículo. Lo sé, pero ha presentado documentos y, lo que es peor, dudó. Tiene un testigo. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Quién? Hubo una larga pausa. Luego dijo un nombre que nunca esperé. El mejor amigo de Daniel. La traición definitiva. David había sido el mejor amigo de Daniel desde la infancia. Había sido el padrino de nuestra boda. Había llorado en el funeral de Daniel. Yo había confiado en él y ahora estaba del lado de ella. Lo llamé de inmediato. Él contestó, su voz calmada. Demasiado calmada. Hola, dijo, como si nada estuviera mal. Dime que esto no es verdad, dije, mi voz temblando. Dime que no la estás ayudando. Hubo una pausa. Luego suspiró. Mira, no quiero involucrarme en esto, pero Margaret hizo algunos puntos válidos. Dijo que Daniel cambió de opinión antes de morir, que no quería dejarte todo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso es mentira y lo sabes. Ella tiene un documento, dijo, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Y vi a Daniel firmarlo. Mi visión se nubló de rabia. Estás mintiendo. O ella te está pagando para que mientas. Silencio. Ese silencio me lo dijo todo. ¿Cuánto?
Susurré. ¿Cuánto te está pagando para traicionar a tu mejor amigo? No respondió. Colgué. El secreto de un hombre muerto. Conduje directamente a la oficina de mi abogado. Él ya estaba revisando el supuesto Nuevo Testamento. Esto es una falsificación, dijo de inmediato. Daniel era meticuloso. No habría escrito un segundo testamento sin pasar por mí. Apreté los puños. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Sacó el testamento original. Las firmas no coinciden. Perfectamente. Es cercano, pero no exacto. Conseguiremos un experto en caligrafía. Luego frunció el ceño. Pero hay algo más. Se volvió hacia su computadora y abrió un archivo. Antes de morir, Daniel hizo un video. Quería asegurarse de que sus deseos fueran claros. Me quedé sin aliento. ¿Un video? Asintió. Me pidió que lo guardara, por si acaso. Creo que ahora es el momento de usarlo. Hizo clic en reproducir y allí estaba Daniel, mirando directamente a la cámara. Las últimas palabras de Daniel, su rostro estaba más delgado, sus ojos cansados, pero su voz era fuerte. Si estás viendo esto, significa que mi madre está tratando de quitarte lo que no es suyo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Daniel continuó, su voz firme. Margaret, si estás sentada en un tribunal en este momento, tratando de mentir para quedarte con mi herencia, necesito que sepas algo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo en la cámara. Sabía que harías esto. Sabía que intentarías manipular, mentir y robar incluso después de mi muerte. Pero te equivocas. El abogado hizo una pausa en el video. El testamento falso de Margaret, inútil. Las mentiras de David, sin valor, porque Daniel los había superado desde más allá de la tumba. Pero lo que dijo a continuación, lo hizo todo estallar. La verdad sale a la luz. Daniel respiró profundamente. Margaret, celo del dinero. Me congelé. Los ojos del abogado se abrieron de par en par. Espera. ¿Qué? La voz de Daniel era más aguda ahora. Sé que me robaste. A mi padre, a la empresa. Mi corazón latía con fuerza. ¿De qué estaba hablando? Luego dijo algo que me heló la sangre. Sé que le pagaste a David hace años. Respiré profundamente. Daniel lo sabía. Sabía que su madre y su mejor amigo habían estado trabajando juntos mucho antes de que él muriera. Luego sacó papeles, documentos, pruebas. Encontré las cuentas, dijo. Las transferencias secretas, los fondos desaparecidos. Pensaste que no me daría cuenta, pero lo hice. No podía respirar. Daniel sabía que su madre lo había estado robando. Sabía que había estado escondiendo dinero, usando cuentas sospechosas, cubriendo sus huellas, y había estado reuniendo pruebas. Luego sonrió, una sonrisa fría y llena de conocimiento. Por eso puse una trampa. La venganza definitiva. Él. Video terminó. El silencio llenó la habitación. Luego, mi abogado soltó un silbido bajo. Bueno, eso cambia todo. Tragué saliva. ¿Qué quiso decir con una trampa? Él se levantó. Creo que es hora de que lo averigüemos. Investigamos los registros de Daniel, sus correos electrónicos, sus archivos, y lo que encontramos fue explosivo. Transferencias bancarias, documentos fraudulentos, sobornos. Margaret no solo había estado tratando de robar, había estado robando durante años. Había vaciado la herencia del padre de Daniel, movido dinero a través de empresas falsas, lavado miles de dólares. Y David, él la había ayudado. Me senté allí, aturdida. Entonces, ¿qué hacemos? Mi abogado sonrió. No solo contraatacamos. Tomó su teléfono. Los destruimos por completo. El golpe final. Al día siguiente, presentamos cargos criminales. Fraude, robo, conspiración. Margaret y David estaban a punto de ser enterrados en un infierno legal. Margaret apareció en mi casa una última vez. Su rostro estaba pálido. Llama a tu abogado, dijo su voz temblorosa. Hagamos un trato. Di un paso hacia adelante. La miré directamente a los ojos. No. Y por primera vez en su miserable y manipuladora vida, Margaret supo que había perdido. El juicio Margaret pensó que tenía poder. Pensó que podía intimidar, manipular y conspirar para salirse con la suya, como siempre lo había hecho. Pero Daniel la había visto venir. Y ahora, incluso desde más allá de la tumba, él era el que estaba tirando de los hilos. La evidencia que descubrimos fue devastadora. Fraude bancario, lavado de dinero, fondos de herencia robados, transferencias que la vinculaban directamente a ella. David no era solo una serpiente mentirosa. Estaba metido hasta el cuello, ayudándola a cubrir sus huellas. Mi abogado no perdió el tiempo. Entregó todo a las autoridades.
Y luego nos sentamos y vimos caer los dominós. La caída de Margaret comenzó con el IRS congelando sus cuentas. Cada dólar que había robado, cada transacción sospechosa bajo investigación. Luego vino la redada de la policía. Me desperté con el sonido de las sirenas afuera de la casa de Margaret. La noticia salió esa mañana. Autoridades investigando crímenes financieros vinculados a la herencia de los Caldwell. Margaret fue sacada esposada. Su rostro, antes tan arrogante, estaba pálido. Miró alrededor como si buscara a alguien que la salvara, alguien que hiciera que esto desapareciera. Pero no quedaba nadie. David intentó huir. Lo atraparon en el aeropuerto. Tenía un boleto de avión de ida a México y $50,000 en efectivo escondidos en su maleta. Mala suerte para él, la policía lo alcanzó primero. Justicia en la corte. El juicio de Margaret fue brutal. La evidencia era innegable. Los fondos robados, las cuentas fraudulentas, el testamento falso, los sobornos. Todo fue presentado frente al juez. Y la mejor parte, Daniel había grabado un segundo video. Este estaba destinado a la corte. Era más largo, más contundente, y tenía pruebas. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Margaret cuando lo reprodujeron frente al juez, el jurado y una sala llena de gente, su propio hijo exponiéndola como la fraude que era. Sus manos apretaron la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía que quería salir corriendo de su propia piel. El juez fue implacable. 15 años de prisión por fraude financiero. David recibió 10 años por complicidad. El golpe final, Margaret intentó una última vez contactarme. Una carta llegó a mi casa desde la prisión. Casi la tiro a la basura, pero la curiosidad pudo más. Era corta. ¿Crees que ganaste? Pero siempre serás nada sin Daniel. Me lo quitaste. Nunca te perdonaré. La miré por un largo rato. Luego hice algo que sabía que la atormentaría. La devolví sin abrir. El final, Margaret lo perdió todo. Su dinero, su casa, su reputación falsa. Vendí la casa por la que había luchado tan duro para robármela. Usé el dinero para empezar de nuevo, en un lugar nuevo. Y en cuanto a mí, viví. Sané. Seguí adelante. Porque al final, Daniel ganó. Y esa fue la mejor venganza de todas.